¿Ya? Entonces, si hablamos de la anemia hemolítica inmunomediada y haciendo un recuento, preguntándoles de cajón, ¿cómo ustedes detectan fácilmente una anemia hemolítica? Clínicamente, ¿qué harían? ¿Cómo tratarían de detectar rápidamente que este paciente tiene una anemia hemolítica inmunomediada? ¿Qué harían? Nada, la prueba de aglutinación. ¿Ah? Nada, la prueba de aglutinación. Muy bien, eso es lo primero que haría. Luego hago el protis. ¿Qué quieren contar en el protis? ¿Qué más encontraría? ¿Cuáles son los parámetros, las consideraciones que yo digo este paciente está teniendo una anemia hemolítica hemonomediada? No. Sí, veo los eritrocitos, pero ¿qué voy a ver en los eritrocitos? No, porque es esferocitativo. Voy a ver esferocitos. ¿Ya? Y vamos a ir viendo esferocitos, anisocitos, policromasia, porque hay esferocitos, ¿no es cierto? Y vamos a ver que la prueba de aglutinación va a ver positiva de manera más. ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy hablando de anemias hemolíticas inmunomediadas, recuerden que va a haber varios factores que me pueden generar que estos pacientes puedan conllevar a generar una anemia hemolítica inmunomediada. ¿Sí? Ahora, para yo llegar al punto de que tengo una anemia hemolítica inmunomediada primaria, tengo que descartar varias causas inicialmente. Habíamos hablado de varios hemoparásitos que les gusta la membrana inicial del eritrocito, como cuáles. Escherichia, ¿quién más? Ajá, ¿cuál más? Una plasma. ¿Cuál? Sí, Babesia. ¿Cuál más? Micoplasma, importante en gatos. ¿Sí? Y vamos a tener también varios fármacos que pueden generar anemias hemolíticas, pueden destruir o pueden lesionar la pared del eritrocito. Entre ellos están las sulfas, ¿sí? Los barbitúricos podrían ser, ¿sí? Y también puede ser que yo pueda generar una anemia hemolítica por agentes oxidativos. Por ejemplo, muchas de las monedas pueden tener o contener zinc. Y sabíamos que el zinc era un factor que genera estrés oxidativo en los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vemos que por ahí un paciente tiene cuerpo extraño y que es una moneda, podría secundariamente, aparte de que tenga que sacarle la moneda y demás por el cuerpo extraño, debería tener en mi mente que ese paciente puede llegar a generar una anemia hemolítica inmunomediada. ¿Sí? ¿Puede repetir qué fármacos provocaban? Las sulfas, los barbitúricos también son como los más comunes. Hay muchos más, hay una lista completa de fármacos, pero esos son como los más importantes. ¿Ya? Ahora, descarté todo esto, dije, no, le hice test de hemoparásitos, negativo, revisé mi protis, no tengo inclusiones de micoplasma, fármacos, hice una buena anamnesis, ese paciente no ha tomado nada en los últimos meses, semanas y días, por agentes oxidativos, no ha consumido zinc, no tiene cuerpo extraño de monedas, no tiene nada. Entonces digo, es una anemia hemolítica inmunomediada que está teniendo este paciente. ¿Por qué? Porque el organismo se volvió loquito y así lo quiso. ¿Ya? Ahora, estas anemias hemolíticas inmunomediadas son más comunes en perros que en gatos. Entonces, en perros yo sí puedo tener la sospecha clínica de que puede tener una anemia hemolítica inmunomediada. Razas predisponentes, Doberman, ¿sí? El Doberman grande, y también los Golden. Son razas predisponentes que podrían tener esto, ¿ya? Pero si me voy al tema de un gato que sospecho que puede tener una anemia hemolítica, la anemia hemolítica debería ser secundaria, quizás a un hemoparásito, y debería haber estas tres causas, ¿ya? En gatos es raro que sea el propio sistema el que genere una anemia hemolítica, ¿ya? En cambio en perros me parece que es más común. ¿Y las razas predisponentes cuáles eran? Doberman y Golden. Ya. Bien. Entonces, hablando de la anemia hemolítica inmunomediada, ¿sí? ¿Qué pasa en estos casos? Lo que pasa es que todos estos eritrocitos que están circulando empiezan a pegarles inmunoglobulina, ¿no es cierto?
quedaron pegaditos en la membrana. Entonces ahí les hacía la analogía de que se acuerdan de Futurama, ¿no es cierto? Donde trae con el lavabos ahí, ¿ya? Entonces, como ya ven, el sistema fagocítico mononuclear que está en el hígado y está en el vaso, lo reconocen como sustancias extrañas que hacen, puede matarlos o ¿qué puede hacer? Puede quitarle el cachito donde está la inmunoglobulina y como le quita el cachito que hace el glóbulo rojo, se remodela y se hace un eritrocito más chiquitito y se forma un esferocito. Por eso es que cuando yo veo esferocitos en el frotis sanguíneo es característico de que tenga una anemia hemolítica. ¿Sí? ¿Cómo diferencio un esferocito de un glóbulo rojo? Tamaño, pero la opacidad central del eritrocito me va a servir mucho. Los esferocitos no tienen opacidad central, en cambio los glóbulos rojos sí. Pero, ¿qué pasa si hago el frotis en un gato? Los gatos, los eritrocitos de los gatos no tienen palidez central, entonces debería fijarme en el tamaño del eritrocito. Ya, ahí se va a hacer un poco más difícil. También, ¿qué otra raza puede tener predisponencia? Porque hembras adultas que están esterilizadas pueden hacer anemia hemolítica inmunomediada de manera primaria. ¿Sí? ¿Qué razas nos presentamos? Cocker, Doberman y Golden. ¿ya? Entonces, ¿qué signos nomás van a ver en estos pacientes? Ya habíamos hablado y es como un recuento otra vez que les estoy diciendo de estas anemias. En una anemia hemolítica, ¿qué van a ver? ¿Qué signos van a ver en este paciente? Bueno, ya. Sí, porque quizás si el hematocrito es súper bajo, compensa. ¿Qué más? Hemoglobinemia, muy bien. Globinuria. Hemoglobina. ¿Ah? Ictericia. Y si tengo ictericia, entonces ¿qué más voy a tener? ¿Ah? Bilirrubinuria, bilirrubinemia. ¿Qué más voy a tener? Y ahí acuérdense de la hemólisis intravascular y extravascular. En la extravascular, ¿cuáles están trabajando más? Para poder eliminar todos estos eritrocitos que están lisados. Hígado y vaso, pues voy a tener esplenomegalia y hepatomegalia también, ¿cierto? Entonces sí, voy a tener letargia, tolerancia al ejercicio, palidez o ictericia en las mucosas, vómito, dolor abdominal. Ahora, muchos de estos pacientes también pueden generar petequias o equimosis. Y que yo vea petequias o equimosis, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo el paciente cuando yo veo petequias o equimosis? ¿Ah? ¿Tiene trombocitopenia? ¿Sería una causa? ¿O tengo déficit en los factores de coagulación? ¿Ya? Entonces, cuando una anemia hemolítica va en conjunto con una trombocitopenia, se lo llama síndrome de Evans. ¿Ya? Entonces, el síndrome de Evans, ¿en qué nomás? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que encontrar en el paciente para decir que está teniendo un síndrome de Evans? Anemia hemolítica inmunomediada, trombocitopenia inmunomediada y también puede tener una neutropenia inmunomediada. ¿Ya? Esos son tres factores. ¿Qué voy a ver en este paciente? Que el hematocrito está bajo, las plaquetas están bajas y los neutros están bajos. ¿Ya? Entonces, ahí es donde yo pienso o asimilo que este paciente ya no está teniendo solo una anemia hemolítica inmunomediada, sino ya está generando un síndrome de Evans. ¿Ya? Es raro que se dé, pero es importante que sepan cómo reconocerlo. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a ver en el hemograma? Esto es importante. Acuérdense, veíamos anemias regenerativas. ¿Cómo sabía que eran regenerativas? Porque había reticulocitos. Muy bien. Puede tener leucocitosis también con neutrofilia y desviación a la izquierda. Puede tener monocitosis igualmente. Los esferocitos es importante. La policromacia me está indicando que el paciente que tiene reticulocitos está regenerando y obviamente la aglutinación. ¿Ya? Ahora, normalmente para saber en estos casos, bueno, la prueba de aglutinación es la más fácil, pero también se
se hace este test de COMS, no sé si han escuchado antes. Bueno, ese se lo utiliza, es casi parecido a las pruebas de compatibilidad que nosotros hicimos en el laboratorio. Pero, bueno, lo que quieres saber el test de COMS, hay un test de COMS directo e indirecto. El directo que quiere es saber si los glóbulos rojos tienen en la periferia agutitas que puedan generar, que les rompan, ¿cierto? En cambio, el indirecto quiere saber si en el plasma hay inmunoglobulinas que pueden generar lisis eritrocitaria. ¿Ya? Más o menos como en las pruebas de compatibilidad. ¿Se acuerdan que en el cruce mayor utilizábamos los eritrocitos y en el menor utilizábamos el plasma del donante? ¿Sí? Entonces lo que queríamos ver es eso, si hay inmunoglobulinas que puedan atacar, que estén a nivel del plasma o que estén en la periferia de los eritrocitos. ¿Ya? Diferencia con lo que hicimos nosotros en laboratorio, el test de COMS utiliza antiglobulinas humanas que se pueden ver 2 gotitas de, en este se pondría 2 gotitas de glóbulos rojos con 2 gotitas de las antiglobulinas. Y en el otro, en cambio, sería 2 gotitas de plasma con 2 gotitas de las antiglobulinas. Y lo que veríamos es si hay aglutinación o no, nada más. ¿Ya? Ahora, si hablamos del tratamiento de estas anemias, como habíamos dicho, ¿qué es lo principal que podemos utilizar en estos pacientes? Corticoides, ¿cierto? Y bueno, los corticoides que utilizamos de manera más común en perros, prednisona, ¿sí? Pero a dosis inmunosupresoras, o sea, de 2 a 4 miligramos kilogramo, incluso se puede dar cada 12 o cada 24 horas inicialmente para ver cómo va respondiendo el paciente. ¿Ya? En gatos, por ejemplo, se utiliza en cambio prednisolona, no prednisona, ¿por qué? Porque los gatos tienen no me acuerdo de qué, pero es un tipo de enzima que no transforma prednisona para prednisolona. Sí, tienen un déficit en el metabolismo hepático para hacer esa transformación, ¿cierto? Entonces, obviamente la prednisolona es el metabolismo activo, el que yo necesito, ¿cierto? Entonces, los perros sí pueden metabolizarla, los gatos no. Pueden hacerlo, pero de manera ineficaz. Entonces, quizás si yo le quiero dar los 4 miligramos de prednisona a ese gato, no va a hacer la función que yo quiero. Esos 4 miligramos no se van a metabolizar, se va a metabolizar la mitad. Entonces, por eso se utiliza prednisona en gatos. Ahora, en gatos se recomienda también utilizar dexametasona oral, también podrían utilizarlo a 4 o 5 miligramos por gato. Por 1 o 2 semanas máximo, si utilizamos más de ese tiempo, ¿qué creen que va a generar? No. Ahora estamos utilizando dosis inmunosupresoras y la dexametasona es mucho más potente que la Vamos a comer de $1 porque no tengo más. Sí podría, pero es como que le bloquea el feedback del eje hipotálamo hipófisis para empezar a generar por sí mismo corticoides endógenos. ¿Hecho o para hacer? Hacer. ¿Ya? Solo ya está pelado. Y si mando corticoides Yo no no puedo bajan parar la camarón porque dosis, me hace alergia. le mantengo la dosis. Ya vamos a ir No viendo sé porque este cocinar. tratamiento es apenas llega el paciente, ¿no es cierto? El paciente ya diagnostica y dice, bueno, empezamos con los corticoides, que es la línea principal que voy a utilizar en este paciente, ¿ya? Ahora, cuando yo empiezo a utilizar los corticoides, yo debería ver que este paciente debe tener una mejoría clínica en 24 horas, al menos yo debería estar mejorando, hasta 96 horas máximo cuando le doy chance para verlo. Pero ¿qué es lo que hacen estos corticoides en sí a estas dosis inmunosupresoras? Porque yo necesito saber como clínico qué es lo que está haciendo lo que yo le estoy dando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen? Uno, suprimen la actividad del sistema fagocítico mononuclear. Yo sé que siguen habiendo todos estos eritrocitos con la babosita aquí, la inmunoglobulina, ¿no es cierto?, que están yendo, pero yo quiero bloquear el sistema fagocítico mononuclear para que no le siga lisando, ¿ya? Esa es una de las actividades que hace los corticoides. Y la otra es que también disminuye el inmunocomplemento que está en la membrana del eritrocito. Por otra parte,
darles a los babositos que están en los eritrocitos, ¿no es cierto? Esas dos cosas lo hace de manera rápida, ¿ya? Pero la fábrica que está haciendo y creando más inmunoglobulinas para que se sigan pegando, se demora al menos entre 1 a 3 semanas para poder controlar ese efecto, ¿ya? Por eso es que estos tratamientos de anemia hemolítica son prolongados, no es que le doy 1 semana y ya. Nuestros pacientes, incluso hay pacientes que de por vida tienen que estar tomando corticoides, ¿sí? Ahora, ¿qué más le doy a este paciente si veo que viene en un cuadro hiperagudo, viene con un hematocrito de 9, de 10? Y ya le di la dosis inicial de corticoides y veo que sigue mal, porque obviamente llegó muy con un hematocrito súper bajo, descompensado, no hay respuesta, me pongo loco, no sé qué hacer. Se puede utilizar incluso ciclofosfamida. No sé si han escuchado antes de este fármaco. Esto se utiliza mucho en oncología, son quimioterapéuticos, ¿sí? Se utilizan protocolos para diferentes neoplasias, ¿sí? Con diferentes tipos de cáncer, en linfoma, en carcinomas, se utiliza bastante. Hay protocolos que utilizan esto. ¿Y por qué le pongo este inmunosupresor o este quimioterapéutico a este paciente que tiene una molecular mundial? Porque sí, porque al final lo que yo quiero es controlar al sistema inmune que está como latiendo, ¿no es cierto? Entonces, se recomienda, bueno, una única dosis, 200 a 300 miligramos por metro cuadrado. Cuando hablamos de quimioterapéutico, siempre las dosis van a ser en metro cuadrado. Cuando ustedes vayan viendo temas de oncología, todas las dosis que les damos fármacos quimioterapéuticos son en metro cuadrado, ¿sí? Entonces, puedo darle vía oral, pero la ciclofosfamida aquí en el país es difícil de encontrar, o sea, se necesita bajo receta médica y a veces no se encuentra. La otra opción como más viable es la intravenosa, pero debe ser en infusión continua, tienen que mandar, ¿ya? Y recuerden que cuando utilizan estos quimioterapéuticos, la vía debe estar súper permeable, porque si hay extravasación, muchos de estos quimioterapéuticos generan necrosis visual alrededor, ¿ya? Entonces cuando vayan a hacer quimioterapias de cualquier tipo, siempre la vía debe ser súper bien puesta. Si no está bien puesta, a lo mejor ni intenten mandarle eso, porque le van a joder al pobre paciente, ¿ya? Y a veces la necrosis no es que se ve ese rato, se ve en 1 semana, 2 semanas, y se va generando una necrosis, va avanzando la necrosis, puede llegar hasta acá, hay casos que son una necrosis muy marcada, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Ahora, estos pacientes también tienen cierta predisposición a generar o a tener un riesgo trombótico. Entonces, si sé que va a empezar a hacer microcoágulos, ¿qué tengo que ponerle? Heparina. Profiláctica, dosis pequeñitas para evitar eso. Y esto normalmente yo ya lo pondría en qué? ¿En qué casos yo vería al paciente y diría, chuta, ya tengo que ponerle heparina también? Cuando empiece a tener petequias o equimosis, ¿sí? Porque yo ya sé que ese paciente está empezando a entrar en una coagulación intravascular diseminada. Ya no es solo una anemia hemolítica, y es una, quizás algo más complejo que están llegando a hacer una coagulación intravascular diseminada. Ahora, ya. Le mandé todo, ese paciente como que ya traté de controlarlo, y ahora quiero saber por cuánto tiempo le mando el tratamiento, porque como les decía, el tratamiento a largo plazo, incluso hay pacientes que necesitan corticoides de por vida. Entonces la primera dosis o las dosis iniciales van a ser dosis inmunosupresoras. Utilizo el corticoide, la prednisolona de unos 2 miligramos, podría bajarle dependiendo cómo esté, si está respondiendo, ¿no? ¿Ya? Y hay muchas veces que lo utilizan en combinación con la satioprina. ¿Has escuchado la satioprina? La satioprina también es un inmunomodulador, inmunosuprime. O sea, pero ¿cuál es el efecto adverso? Este es hepatotóxico, ¿ya?
Y ahora en gatos yo no puedo dar esta satioprina porque también el gato tiene déficit de conversión de los metabolitos que de la satioprina. Y puede intoxicar. Si ya en perros es hepatotóxico, en gatos peor, no la muerte. ¿Ya? Y normalmente al rato se puede utilizar prednisona con la satioprina o el uno con el otro. Si yo veo que no tengo respuesta con prednisona, puedo adicionarle la satioprina o quitar la prednisona y solo quedarme con la satioprina. Pero obviamente tengo el riesgo de que la satioprina es muy mielosupresor. O sea, quizás le voy a dejar sin defensa de ese paciente en el punto de que yo quiero mejorar. Entonces eso hay que tener un poco de cuidado. Y el clorambucilo igual, también es un quimioterapéutico, se utiliza en oncología y es la opción más viable para cambiar la satioprina por en gatos. Para no utilizar la satioprina, utilicen gatos clorambucilo. ¿Qué hace? Como es quimioterapéutico, inmunosuprime. Y en sí, ¿cuál es el efecto de todos los quimioterapéuticos? Ellos buscan ir a la replicación del ADN de las células de rápida mitosis. Entonces, ¿qué hacen? Van directo, atacan al ADN, como que le bloquean y obviamente generan muerte celular. Y van específicamente a células de rápida replicación. Linfocitos. ¿Dónde también creen que va a haber células que se repliquen rápido? ¿Dónde creen? ¿Cuáles creen que son esas células que van a multiplicarse rapidísimo? ¿En qué casos? No, van los linfocitos. Por ejemplo, cuando yo tengo una neoplasia, por eso es que lo vamos asociado también a la parte de oncología. Las células neoplásicas se replican rápido, ¿no es cierto? Entonces va a ese tipo de células para contrarrestar. En la médula ósea van los precursores porque también están trabajando todo el tiempo. Entonces, cuando yo utilizo estos quimioterapéuticos, normalmente estos pacientes, ¿qué pasa? Doy esta terapia y tengo que hacer controles de hemogramas para ver si no hay mielosupresión, que debería haber una panzopenia marcada dentro de las 3 líneas celulares. ¿Ya? Entonces, ¿sí les quedó claro cuál utilizo, cuál no debo utilizar en gatos y cuál en cambio podría ser una opción en gatos? ¿Sí? Clorambucilo. ¿Cuál no debo utilizar nunca? ¿Ya? Y yo les decía, en muchos casos estos tratamientos son de por vida. Entonces, ¿cómo es que yo como clínico voy monitorizando este tratamiento? Siempre tengo que hacer una prueba de error. Le mandé a casa con 2 miligramos kilogramo de prednisona al paciente, ¿ya? Y le voy a ver en un control en 3 semanas, ¿ya? Pero para esto yo ya tenía el hemograma y todo, ¿cierto? Entonces a las 3 semanas le vuelvo a valorar a ese paciente, le tomo nuevamente una muestra de sangre y reviso. El hematocrito es lo que quiero ver, no es lo que estamos viendo en las hemolíticas. Quiero ver si con el tratamiento se mantuvo o aumentó. Si bajó, subo la dosis. Si se mantiene, quizás puedo mantener la dosis 1 o 2 semanas más. O si subió el hematocrito, mejor empiezo a bajar la dosis. ¿Cómo empiezo a bajar la dosis? Entre un 25 a un 50% cada evaluación clínica que yo le voy a dar a este paciente. Y digamos que ya le bajé la dosis y le volví a ver en 3 semanas de ese paciente y veo que el hematocrito está bajando. Tengo que volver a subir a la dosis donde se mantuvo, ¿ya? ¿Sí? Es así, una prueba de error. Y tienen que llegar como a las dosis mínimas efectivas para saber que es el paciente mejor. Cuando ya quieren retirar completamente los corticoides, sí, le dejan 1 o 2 semanas sin corticoides y van viendo la respuesta. Si va decayéndose, si está haciendo más, como cosas más pálidas, le hago el hemograma, el hematocrito empezó a bajar, vuelvo a la dosis, a la última dosis que fue repetir. Quizás le tengo que mantener esa dosis de por vida más. ¿Ya? Y si no, ya luego van viendo. Y quizás muchos de estos pacientes pueden recaer. Puede ser que ya le quité los corticoides y hizo una recaída en 3-6 meses. Empezaría con la última dosis que le di para ver si se puede lograr mantener solo con una
cicloprina para poder convertir, ¿ya? Entonces va a generar más hepatotoxicidad de lo que ya genera el fármaco, ¿ya? Ahora, si tiene un paciente que tiene anemia hemolítica inmunomediana y tiene un hematocrito del 8%, tiene 1 millón de glóbulos rojos nada más, ¿qué haría? Uno, ¿cómo estaría ese paciente? ¿Cuáles serían los signos más marcados que yo vería en este paciente? Aparte de la anemia y todo eso. ¿Ah? Si yo tengo un paciente que tiene anemia hemolítica inmunomediana, que tiene un hematocrito del 8%, Yo que quiero tiene 1000 cangrejos. glóbulos rojos, Yo quiero cangrejos. ¿qué más van a ver de signos en ese paciente? Aparte de la anemia, la ictericia, la 40. ¿qué más van a ver en ese paciente? Sí, pero los signos No de. también, Consulta. anemia descargada y demás, pero me voy por el tema de la hipoxia. ¿Qué verías ahí? Estaría bien, ¿cierto? Ya, porque recuerden que la función de los glóbulos rojos es transportar oxígeno. Si no tengo glóbulos rojos, ¿quién transporta el oxígeno? No, ¿cierto? Entonces, 30 en perros 37-55. para tratamiento de anemia hemolítica inmunomediana tiene 8%. 30-45. ¿Qué harían ustedes? ¿Transfunden o no? Sí. Yo Me imagino que en perros pequeños es más alta. Que ese componente inmunomediado. Y sé que quizás al transfundirle la mayor parte de sus glóbulos rojos se van a alisar por el componente inmunomediado. Al menos los que se quedan van a ayudarme a que mejore esa cosa, ¿cierto? Entonces sí, se recomienda transfundir, pero con riesgo de que exista más hemolisis, obviamente, ¿sí? Y solo lo haría en esos pacientes que tienen hematocritos muy bajos y que tienen alto riesgo de que se mueran, ¿ya? Lo ideal, pues, obviamente, sería mejor no transfundir sangre entera, sino concentrado de eritrocitos, porque sé que en menor cantidad voy a tener mayor eritrocitos y va a ayudar a que mejore la función respiratoria en ese caso. ¿Ya? Bueno, eso es lo que tienen que leer adicional para complementar todo lo que hemos estado viendo, ¿sí? Desde el libro de medicina interna, el de Couto, van a leer, lean, porque parte de todo lo que dice en ese capítulo puede ir en el examen. ¿Ya? Ya. ¿Qué tal vamos? Ya. Todavía tengo que. Y vamos a hablar ahora un poco de los trastornos de menopausia. ¿Recuerdan la cascada de coagulación? ¿Sí? Más o menos. A ver, algo que se acuerden. ¿Qué se acuerdan de la cascada de coagulación? ¿Algún nombre, algo por ahí? Fibrinogen. ¿Ah? No era algo de la fibrina es lo que te decía, es el producto final, ¿no es cierto? Se salta un paso. Bueno, vamos a hablar un poco de los trastornos de hemostasia de una manera, bueno, lo hice un poco práctico para que al menos puedan entenderlo de manera más, porque si ustedes se acuerdan, en la cascada de coagulación intervienen muchos factores, ¿no es cierto? Del 1 al 2, del 1 al 12 va, hasta el 13, ¿ya? Pero no, les voy a dar de la manera más fácil posible para que puedan entenderlo, ¿sí? Y me puedan captar cuándo ustedes pueden pensar que el paciente tiene un problema de hemostasia primario o secundario, ¿ya? Entonces, bueno, hablando de los problemas de hemostasia, va a ser más común en perros igual, los gatos casi no tienen problemas de hemostasia, ¿sí? ¿En qué casos? En coagulación intravascular diseminada. ¿Qué es la coagulación intravascular diseminada? Yo creo que sí les pregunté a ustedes ya. Está equivocado. La coagulación intravascular diseminada, ¿me he escuchado? Sí, yo creo que ustedes saben. Muy bien, muy bien. Sí, es como una analogía, ¿no es cierto? Porque al final el mecanismo, ¿qué es lo que está pasando? Hablábamos en la parte del glucocorticoide.
¿no es cierto? Y el glicocálix me ayudaba a esa protección del lecho vascular. Si yo perdía, por ejemplo, pensemos en el paciente séptico, porque el paciente séptico por lo general siempre termina en coagulación intravascular diseminada, todo no se puede controlar. Pero bueno, pierdo el glucocálix y ¿qué pasa? Como tengo lesión endotelial, el organismo trata de utilizar todos sus factores de coagulación, ¿no es cierto? Para cubrir y regenerar el endotelio vascular. Pero como se acabaron, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Empieza a haber una... ¿Qué empezaría a ver? Si ya se acaban todos los factores de coagulación. Pueden haber hemorragias, sí. Pero al mismo tiempo que tengo ese intento en mi organismo de seguir tratando de mejorar el lecho vascular, se empiezan a generar microtrombos, ¿no es cierto?, que se generaban en la pared vascular. Entonces, al mismo tiempo que el paciente está sangrando, está formando microcoágulos, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, otra causa más conocida para que tengamos problemas de hemostasia cuando hay intoxicación por rodenticidas, por amarillo, ¿ya? Es lo más común. En gatos, como les dije, raros, pero ¿en qué enfermedades podría de manera rara llegar a tener problemas de hemostasia? En peritonitis infecciosa uterina, en leucemia y en neoplasias, ¿ya? Y la otra es que sea una trombocitopenia inmunomediada, ¿ya? Ahora, si nos acordamos un poco de las fases de la hemostasia, nosotros nos acordamos, ¿no? Tenemos una lesión, un daño vascular, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que va a pasar una vez que nosotros nos lastimamos? Hay vasoconstricción periférica, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero justo en el lugar donde me lastimé, ¿sí? Voy a tener una exposición a colágeno endotelial, ¿ya? Ajá. Entonces ese colágeno endotelial que está expuesto va a generar que el factor de von Willebrand se active y diga, no, aquí yo tengo que hacer hemostasia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a llamar a las plaquetas, ¿cierto? Cuando llamo a las plaquetas, empieza a generarse la fase de adhesión. Se agrupan las plaquetas, ¿ya? Una vez que se agruparon las plaquetas, hacen un trombo urinario, pero ese trombo urinario no es de corta duración, no dura mucho tiempo, porque necesitan de la fibrina para que se pueda formar el coágulo principal que dure mucho tiempo, ¿ya? Entonces, ahí es donde va la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La primaria es donde se forma hasta el tapón primario, ¿ya? Que no tiene fibrina. La hemostasia secundaria en cambio sería cuando ya tengo la fibrina que lo recubre y me da un tapón mucho más seguro, más prolongado, que no se dañe, que no se vaya, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces esa malla de fibrina es la que me ayuda a que esté mucho mejor ese tapón y me dure más tiempo, ¿ya? Y ahora, esta es la cascada de coagulación, pero es la forma como más fácil de entender para poderles explicar. Recuerden que la cascada de coagulación tiene una vía intrínseca y extrínseca. Diferencia de la una con la otra es que la intrínseca necesita factores que están ya en el lecho vascular, ¿sí? Entonces ahí van los factores, les puse aquí para que se acuerden en estos números. Necesitan el factor 12, el 11, el 9 y el 8. Por eso también es muy importante el calcio, ¿sí? Porque al menos el factor 9 tiene que adherirse al calcio, porque el objetivo de la vía intrínseca y la extrínseca es activar el factor 10, ¿ya? Ahora, si hablamos de la vía extrínseca, yo necesito de factores externos que entren al lecho vascular para que ahí sí puedan ayudarme a activar el factor 10. ¿Cuál es lo más? El 7, que va a necesitar que se une igualmente al calcio para poder activar el factor 10. Cuando vienen todos estos factores de ambas vías, activan el factor 10 y esto me va a ayudar a generar la vía común. En la vía común que formo el factor 2, que es la protrombina, para que forme la trombina, ¿no es cierto? Y que este me ayude a activar el factor 1, que va a dar origen al fibrinógeno, y el fibrinógeno se active para formar fibrina, ¿ya?
Porque lo que quiero es fibrina para hacer la malla de fibrina. Lo que quiero es esto. Esto es lo que necesito, ¿ya? Si solo tengo este tapón primario, va a durar minutos, ¿sí? Y se va a desprender. Entonces, ¿qué va a pasar en ese paciente? Si solo tengo el tapón primario, ya se formó, se unieron las plaquetas, pero como no tengo nada que me ajuste, se cae. ¿Y qué va a pasar? Vuelve a sangrar el paciente, ¿ya? En cambio, lo que yo necesito es una coagulación mejor, donde la parte de la hemostasis esté muy bien organizada, necesito que se forme la malla de fibrina, ¿ya? Entonces, ¿qué preguntas le haría al doctor si tengo la sospecha de que este paciente puede tener un problema mental? ¿Qué preguntaría? Quisieran saber. Ya, sí, quiero saber si hay hemorragias, ¿no es cierto? Tal vez Y sí esas tuvo un hemorragias, ¿qué trauma. más quisieran saber? Que no tiene El tiempo que dura, el intervalo, desde cuándo comenzó, ya, ¿qué más le preguntaría? Solo las chicas, pero no la pama. Me tiene que ver mucho con lo que ya les hablé anteriormente de las causas principales. Sí, es que no hay rodenticidas. Rodenticidas, exacto, si no hay consumo. Inteligente que eres, aparte de Quizás guapo. pudo haber tenido el paciente. Ya, ¿qué más quisieran ver en ese paciente? ¿Qué más quisieran preguntar? ¿Qué más le preguntarían? Puede ser igual si no ha tenido viajes a la costa o al oriente. Sí, porque necesitas primero descartar que no sea por hemoparásitos, por fármacos, también que podría generar ahí un trombocitopenia. Pero bueno, yo pregunto de los episodios, ¿no es cierto? Algo muy importante es también preguntar de tratamientos o quizás cirugías previas que tuvo el paciente y saber si ya tuvo problemas de hemostasia antes, porque eso me dice que ya el efecto o la trombocitopenia o la hemostasia ya es provocado, no es descargado, ¿ya? ¿Qué más le preguntarían? Si es joven o adulto. Si es jovencito, ¿qué podrían pensar? Si es un cachorrito. ¿Qué? Si es jovencita, ¿sí? Mal. Pero no. Pon la mano. Es súper raro en gatos la hemostasia. No, así. Recuerden que las trombocitopenias también pueden Sí, la mano ser del vivo fuerte. congénitas, ¿sí? Entonces podría ser una raza de perros. que Oye, predisponen devuélveme a mí tener esto del- problemas de del- hemostasia, son los Doberman. Sí. Bueno, porque Los son- Dobermans, los Dobermans. que sí, como que. Tienen la enfermedad de von Willebrand porque les falta. Eso me dieron cuando fui a ¿Ya? hacer una. Entonces, por ejemplo, si en ese paciente con el chorrito, yo le tendría que preguntar, hacer una anamnesis remota, preguntar cómo fueron los hermanos de la camada, si tuvieron la misma sintomatología, los papás, qué pasó con los papás, tuvieron problemas similares o no. Y adultos lo más probable es que sea adquirido, ¿ya? Vacunado recientemente, algunas vacunas que son de virus vivo modificado pueden generar trombocitopenia. También lo atropellaron. También, si está de mala suerte el animal, ¿sí? Y por fármacos, los AINES pueden generar trombocitopenia, las sulfas también, el fenobarbital también, ¿sí? Y los rodenticidas, a ver si este paciente estuvo en contacto con algún rodenticida que pudo haber consumido y quizás esa sea la causa, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo diferenciar si el paciente tiene una trombocitopenia grave o tiene un déficit en los factores de coagulación? Este es lo más fácil, porque en la trombocitopenia grave no tengo plaquetas, ¿no es cierto? Y el tapón plaquetario primario era plaquetas, ¿no es cierto? Si no tengo plaquetas, ¿qué va a pasar? No voy a tener esa formación de tapón, ¿no es cierto? Entonces, pero sí voy a tener formación de ¿qué? De fibrina. ¿Va a sangrar el paciente
paciente, sí, pero quizás se va a demorar en generar hemostasia. Si tengo fibrina y si tengo factores de coagulación, lo que me faltan son las plaquetitas para formar el coágulo, ¿cierto? Entonces ahí yo voy a tener que hacer pacientes sangrados de corta duración, los pacientes que tienen epistaxis, quizás por ahí, recurrentes que pueden tener, pero que se va a controlar, ¿ya? Y quizás vuelve otra vez a sangrar y demás, ¿ya? Ahora, en cambio, cuando tengo un déficit en los factores de coagulación, sí tengo la formación del tapón hemostático primario, porque sí tengo plaquetas, ¿no es cierto? Pero lo que me falta, ¿qué sería? Fibrina, porque los factores de coagulación son los que me ayudan a formar fibrina. Entonces, si tengo una lesión, sí, se forma el taponcito, pero no me va a durar mucho tiempo. Y una vez que se salió el tapón, porque es inestable, voy a tener hemorragias. Entonces, en esos pacientes que voy a ver, hematomas, hemorragias de cavidades, sí, eso va a ser la diferencia de los signos clínicos que yo voy a encontrar en estos pacientes, ¿ya? Entonces, acuérdense que cuando yo tengo trombocitopenia grave, ¿qué es lo que me está fallando? El tapón primario, ¿cierto? Porque ahí es donde necesito las plaquetas. Por ende, que voy a ver en esos pacientes sangrados pequeñitos, pero que se pueden controlar. En cambio, cuando tengo déficit de coagulación, sí se forma el tapón primario, pero como es inestable, dura poco. Entonces, luego de eso, voy a tener hemorragias profusas. Lo más probable en cavidades, en abdomen, oclusiones, es lo que voy a tener, ¿ya? Es más o menos como una llavecita, ¿ya? Este sería una trombocitopenia grave en estos casos, ¿no es cierto? Porque tendría sangrados pequeños. En cambio, en el otro, si tengo una lesión cerca de la base de la llave, voy a tener una hemorragia muy profusa, ¿no es cierto? Por eso es que tengo hemorragias en cavidades, ¿ya? Y bueno, estos son los defectos que yo voy a tener, la sinología más o menos, para que ustedes puedan diferenciar el uno del otro, ¿sí? Y ya. Por ejemplo, si ven estas imágenes, hablamos de términos clínicos, ¿esto qué sería? Epistaxis. Ya, ¿este qué sería? Hematocresia. Hematuria o ¿qué más? Hemoglobinuria. Hemoglobinuria. Petequias, hemosis, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si veo esto, yo puedo pensar que el paciente está teniendo trastornos hemostáticos primarios, ¿ya? ¿Sí? Y está relacionado con trombocitopenias, ¿ya? Lo que quiero que diferencien es en esto, en trastornos hemostáticos primarios y secundarios. Cuando es primario, intervienen las plaquetas, por eso va a estar relacionado a trombocitopenias. También el secundario necesita de fibrina. ¿Quién hace la fibrina? Factores de coagulación. Entonces, cuando tengo factores o trastornos hemostáticos secundarios, va a ser por déficit de factores de coagulación, ¿cierto? Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, miren, yo tengo un hemodome, esa sería una equimosis, y esa que podría ser igual, líquido libre, abdomen, tórax y demás, ¿ya? Entonces aquí ya tengo defectos hemostáticos secundarios que son asociados a déficit de factores de coagulación, ¿ya? Y el único trastorno hemorrágico mixto que yo podría tener en uno y el otro que me falta sería en coagulación intravascular diseminada, ¿ya? Por eso es que tengo ese cambio en el organismo del paciente, que al mismo tiempo que está sangrando un montón, está empezando a generar microcoágulos, ¿cierto? ¿Ya? Ya, ¿qué pruebas serían útiles en estos casos? ¿Qué le harían a esos pacientes que tienen sospecha de trombocitopenia o déficit de factores de coagulación? ¿Qué le mandarían a hacer? El hemograma, porque quieres ver en las
pasa? ¿Qué es el dímero D? Pues el dímero D. Sí, pero son sustancias que degradan la fibrina. Entonces, cuando yo tengo un trastorno trombótico, debe haber un dímero D. Que el dímero D esté elevado, indica que el paciente tiene microtromos o un trastorno trombótico presente. ¿Qué quieres? Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Todo de la computadora. Entonces, bueno, si hablamos del frotis sanguíneo, ¿sí? ¿Qué quiero ver en el Pero es frotis importante sanguíneo? haciendo los deberes. Porque Pues. ya dice el hemograma, ¿no es cierto? Y las plaquetas están bajas, pero ¿qué quiero ver en el frotis sanguíneo? Agregados plaquetarios. Si hay agregados plaquetarios para saber si es un falso negativo, la trombocitopenia que me indicó el examen, ¿no es cierto? Les puse aquí estos datos. En perros y gatos, normalmente cuando yo empiezo a ver en el objetivo de 100X de la evaluación, promedio deberían ver entre 12 y 15 plaquetas por campo, ¿ya? Eso sería que está dentro del rango normal del paciente. Si ya veo que hay unos 2 o 3, digo, no, este paciente sí, tiene trombocitopenia, ¿ya? Y también, ¿qué mandaría hacer? Los tiempos de coagulación activado, ¿sí? Porque quiero saber si en el déficit de factores de coagulación puede estar, ¿dónde tengo déficit? Si en la vía intrínseca o en la extrínseca, ¿ya? Entonces, el tiempo de tromboplastina parcial activada me indica si tengo daño en la vía intrínseca y la extrínseca sería el tiempo de tromboplastina, ¿ya? Muy bien. Y hablamos del dímero D, que es un producto de degradación de la fibrina, y es lo que les explicaba, ¿no es cierto? Si el dímero D está aumentado, yo sé que tengo aumento en el proceso de fibrinólisis. Eso quiere decir que el paciente está con un proceso trombótico, ¿ya? ¿En qué casos voy a encontrar? En tromboembolismo, en coagulación intravascular diseminada. Pues es que también si hablábamos al principio del semestre, en el gato que tenía tromboembolismo arterial, este paciente es aquí, ¿sí? Ya, y hay esta prueba del tipo de sangrado a la mucosa oral que me sirve de manera práctica y clínica para saber si está prolongado la hemostasia en ese paciente, ¿ya? No sé si han visto cuando les toman las muestras para medir la glucosa a los pacientes, es casi similar, ¿sí? Pero lo que hacen, ustedes le limpian como la sangre excesiva alrededor de donde le hacen como una lanceta o una boca hipodérmica. Le limpian como el exceso de sangre que salió y esperan el tiempo, ¿sí? Para ver en cuánto tiempo más o menos se genera un coágulo chiquito, ¿ya? Lo normal sería entre 2 a 3 minutos, pero si ese perro ya va sangrando 5 minutos y se sigue chorreando y no se sigue generando hemostasia, ya es porque tenemos un problema. Si eso le sirve como de manera clínica rápida, antes de mandar a hacer todos los exámenes y demás, ¿ya? Muy bien, hasta aquí.